Primer movimiento. La ofensiva. Relámpago Hanseática. Enero a junio de 1838. El año comenzó con el estruendo de los fusiles en lugar de las campanadas de paz. La Federación del Mar del Norte, con 600.000 hombres ya movilizados y una moral inquebrantable, golpeó primero con la furia del vendaval del norte. Bohemia, enero 1838. Los 8 ejércitos operacionales hanseáticos cruzaron la Sudetland como lanzas de acero. Cheb y Jirkov cayeron en cuestión de días ante las vanguardias de cazadores y batallones desmontados. Pero en Rozvadov, las fortalezas imperiales despertaron. La guarnición, alimentada por años de propaganda, resistió el primer envite. Cuando la Kaiserliche Armee hizo acto de presencia, el avance relámpago se convirtió en sangría. 12.000 bajas hanseáticas y el deshielo transformaron Bohemia en un lodazal imposible. Sin embargo, 2 aberturas estratégicas quedaron abiertas en el flanco imperial. Enero a marzo de 1838. Las llanuras favorecieron la maquinaria de guerra hanseática. Lublin, Opole y Lezno cayeron como castillos de naipes. El Oder se convirtió en línea de fuego cuando Breslau, fortificada hasta los dientes, se preparó para resistir el asedio que vendría. El error subcarpático. Enero a febrero de 1838. La peor pesadilla del Oberkommando. Ordenaron atacar Cracovia, Novi Sadek y Tarnow, sin darse cuenta de que ya estaban en territorio hanseático. Durante semana y media, las tropas asaltaron sus propias ciudades. 500.000 Hansamarks en daños, 3 civiles muertos y una herida abierta en el alma polaca. Los periódicos llevaron la noticia a la Polonia imperial, y cuando los hanseáticos finalmente avanzaron hacia Katowice, se encontraron con 2 corps austríacas esperándolos. 4 batallas en la ciudad, un desgaste terrible, y la evacuación imperial en abril dejó las ruinas humeantes de Katowice en manos hanseáticas, pero el cerco a Bohemia era ya imposible. Italia entra en escena. Enero a junio de 1838. El Reino de Italia, con solo 100.000 voluntarios y un sistema anticuado, cruzó el Po con subsidios hanseáticos que pagaban el 50% de su esfuerzo. Los asaltos fluviales iniciales lograron avances, pero la inexperiencia italiana se estrelló contra las fortalezas imperiales. Cuando intentaron avanzar hacia Milán y Verona, los veteranos austríacos los hicieron retroceder en desbandada. Solo los oficiales hanseáticos evitaron la catástrofe total. Pero en las ciudades del norte, estudiantes y patriotas soñaban con la unificación. Mar. Falso status quo. El Mediterráneo vio escaramuzas. La flota combinada hostigó el comercio austríaco, pero la Kaiserliche Marine, advertida, se mantuvo en puertos fortificados. Libia cayó ante los hanseáticos, y las revueltas beduinas comenzaron de inmediato. Balance del primer asalto: 24.500 hanseáticos muertos, 32.500 italianos, 27.330 imperiales. La guerra apenas comenzaba. Segundo movimiento. El imperio responde. Julio 1838 a julio 1839. El verano trajo consigo la sangre de la venganza imperial. La moral del Sacro Imperio se elevó y sus 700.000 hombres se prepararon para devolver el golpe. Bohemia. La trampa de Kladno. Agosto 1838. 150.000 hanseáticos avanzaron en 3 columnas. El grupo de Cheb rodeó Rozvadov con 100 cañones, pero el terreno retrasó las baterías. El grupo de Jirkov, con 50.000 hombres, marchó hacia Praga. Los húsares despistaron a los defensores y en 7 días alcanzaron Kladno. Fue entonces cuando 25.000 jinetes imperiales cerraron la retaguardia y 60.000 infantes atacaron la ciudad. 2 días de combates y el comandante hanseático rindió su ejército. 30.000 prisioneros desfilaron hacia las líneas austríacas. Pero la alegría duró poco. Jirkov, sin provisiones, se rindió en el nuevo año. Y mientras tanto, 72.000 imperiales atravesaron los Sudetes, tomaron Zwickau y Chemnitz y pusieron sitio a Dresden. La artillería redujo un 40% de la ciudad a escombros, pero una división hanseática salvó el parque de suministros. Sajonia sangraba,
pero resistía. Silesia, el infierno de Breslau. Invierno 1838 a 1839. Los hanseáticos cruzaron el Oder para cercar Breslau. 40.000 hombres contra 85.000 imperiales que, reforzados por milicias polacas, contraatacaron desde Opole y Legnica. La contrabolsa atrapó a los sitiadores. Durante meses, la batalla de Breslau fue una danza macabra de ataques y contraataques, con la ciudad resistiendo con apenas 2 meses de suministros. Cuando la primavera de 1839 llegó, ambos ejércitos estaban exhaustos, pero los imperiales mantenían la ventaja. Frente central, la carnicería del Elba. Los hanseáticos intentaron usar los ríos como arterias logísticas. Las barcazas se encontraron con minas fluviales, cadenas triples y bancos de hielo. La ofensiva terrestre desde Magdeburgo se estrelló contra puentes destruidos y una guerra de Jägers en los bosques. La artillería imperial, con un alcance inesperado, diezmó las columnas hanseáticas en Coburgo. Los oficiales veteranos empezaron a sospechar de dónde sacaban ese armamento. Febrero a julio de 1839. Con subsidios hanseáticos cubriendo el 70% del esfuerzo, los italianos intentaron el gran avance, pero el Po estaba sembrado de minas y baterías. Cuando finalmente cruzaron, la resistencia imperial fue feroz. Mantua, Cremona y Padua cayeron, pero Milán estalló en protestas que fueron ahogadas en sangre con deportaciones y ejecuciones. La batalla de Verona, un mes de duelo artillero, destrozó a los inexpertos italianos mientras los veteranos hanseáticos mantenían la línea. El tesoro italiano se vaciaba. Mar, la batalla de Trieste. 120 barcos coaligados intentaron invadir Istria con 50.000 soldados. Se encontraron con 85 navíos de la renovada Kaiserliche Marine y las baterías de Trieste, Pula y Fiume. 12 horas de combate bajo la luz de los faros. La flota italiana, heredada de Venecia, quedó atrapada en el fuego cruzado. 21 barcos mayores italianos se hundieron, 39 menores. La retirada fue amarga. Tercer movimiento. El mundo en llamas. Julio de 1839 a diciembre de 1840. El apocalipsis abrió su segundo sello. El caballo bermejo trajo la guerra sin fronteras. Francia y Eslavia entraron en escena. El frente oriental, la estampida eslava. Septiembre 1839. Mientras los hanseáticos luchaban en Silesia y Bohemia, 1 millón de soldados eslavos cruzaron la frontera. Pavel Pestel, el mariscal presidente, desató su maquinaria sobre la indefensa Polonia hanseática. Varsovia, Grodno y Białystok cayeron en 2 meses con combates de 4-1. Las tropas hanseáticas, atrapadas entre el martillo imperial y el yunque eslavo, iniciaron una retirada desesperada. 100.000 hombres quedaron embolsados en Ostrava, sus líneas de suministro cortadas. Solo en Poznan, en los cruces de los ríos Notek y Barta, los hanseáticos pudieron plantar una defensa desesperada que detuvo temporalmente la avalancha. El frente occidental, la embestida francesa, invierno 1839. 300.000 franceses cruzaron el Rin. Breda, Tilburgo, Eindhoven cayeron en noviembre. Maastricht, Bonn, Colonia y Düsseldorf siguieron en mes y medio. Solo el invierno y las milicias obreras salvaron Essen y Dortmund. Los Países Bajos se inundaron por orden hanseática. Campos y ciudades bajo el agua. 8.900 civiles neerlandeses muertos, pero el avance francés se detuvo. El desastre italiano. La Guerra Civil, 1840. La presión combinada francesa desde Liguria y austríaca desde el norte quebró Italia. Los ejércitos italo-hanseáticos fueron empujados al Po. 70.000 tropas papales atacaron desde Roma. En la Toscana, los soldados se amotinaron y proclamaron la República Central Italiana. El rey abdicó en su hijo Fernando I, que quedó cojo por un atentado. Y entonces, en junio, Milán estalló. 50.000 estudiantes, soldados y pueblo, liderados por un emigrado de Niza llamado Giuseppe Garibaldi, proclamaron la República Lombarda. El Frente Naval, la traición bizantina, 1840. La flota hanseática, acorralada en el Mediterráneo, pactó con Bizancio. Bases a cambio de Corfú. Pero la esposa del emperador, una Romanov, filtró la información a Eslavia.
el almirante Lazarev tendió una trampa en el mar de Mármara. Los proyectiles explosivos iluminaron la noche. La flota hanseática fue destrozada. Los supervivientes huyeron a Chipre, pero los eslavos los persiguieron. Larnaca, Limasol, Nicosía. En diciembre de 1841, Chipre era eslava. India. La guerra en la jungla. Mientras Europa ardía, 300.000 soldados del Raj hanseático avanzaron contra la India francesa. Pero 60.000 franceses y 80.000 cipayos, apoyados por príncipes locales, convirtieron Puducherry en un avispero de trampas, francotiradores y guerrillas. Cuando 1843 llegó, el bloqueo era del 60%, pero el ejército francés seguía luchando como una sombra en la jungla. Cuarto movimiento. El ocaso de los dioses. Enero de 1841 a diciembre de 1843. Pavel Pestel lo escribió en su diario. Creo que debería caer una maldición sobre mí porque amo esta guerra. Sé que está destrozando la vida de miles de personas a cada instante y aún así no puedo evitarlo. Disfruto cada segundo. Bohemia-Sajonia. El estancamiento de sangre. 1841 a 1843. 120.000 hanseáticos intentaron la marcha final sobre Praga. En Horowitz se encontraron con trincheras y reductos. 2 días de carnicería y los austríacos, exhaustos, defendieron la capital. El frente se congeló en una guerra de trincheras y escaramuzas en las colinas. Mientras, en Sajonia, los británicos recién llegados aprendían por las malas el arte de la guerra. Los francotiradores imperiales cobraban su diezmo. Los Reunis Unidos de Escandinava observaron desde la distancia los primeros compases de la Bruderkrieg. Pero cuando la guerra se globalizó en 1839, con la entrada de Eslavia y Francia, Estocolmo comprendió que el Báltico se convertiría en un lago eslavo si no actuaban. La histórica rivalidad con Rusia, el miedo a perder Finlandia y los intereses comerciales en el Mar del Norte llevaron a Escandinavia a alinearse con la Federación del Mar del Norte y el Reino Unido. Julio de 1839. Escandinavia moviliza 700.000 hombres. Su moral es alta, su logística sólida, pero su apoyo bélico interno es solo del 70%. Muchos campesinos noruegos y suecos no entienden por qué deben morir por los alemanes. La expedición anfibia Arcángel terminó en desastre en julio de 1840. Con el 60% de la fuerza perdida entre hundimientos, congelación y la masacre en las playas, 30.000 muertos y 21.000 capturados. Simultáneamente, el avance terrestre en Karelia logró penetrar 200 kilómetros, pero los cazadores siberianos y milicianos fineses desataron una guerra de guerrillas invernal que congeló y diezmó a los invasores. En 1842 intentaron tomar Kanevka sin éxito, y el frente se estancó en una lucha de patrullas y francotiradores. Polonia-Silesia. La caída de Berlín, 1841 a 1843. Los eslavos, rehechos, reanudaron la ofensiva. Poznań fue bombardeada con munición incendiaria. La ciudad ardió, pero resistió hasta octubre de 1841. Luego, Lauenburg, Bromberg. El Oder se convirtió en una línea de fuego. Los ingenieros eslavos construían puentes, los partisanos los volaban. Las tropas coloniales hanseáticas, traídas de los trópicos, morían congeladas en las defensas. Frankfurt del Oder cayó en el invierno de 1842. Y entonces, Berlín. En abril de 1843, 200.000 eslavos rodearon la capital hanseática. Durante 3 meses, el bombardeo incendiario convirtió la ciudad en un infierno. Las milicias obreras lucharon casa por casa, calle por calle. Pero el 12 de abril de 1843, la bandera eslava ondeó sobre Berlín. La Federación del Mar del Norte, sin embargo, no se rindió. Sus restos se replegaron hacia el interior de Alemania. Irlanda. El despertar celta, febrero de 1842. La flota francesa, aprovechando la niebla, desembarcó 30.000 hombres en Cork. La tormenta mató a 2.000, pero los supervivientes encendieron la mecha. Kerry, Galway, Mayo, Wexford se alzaron.
80.000 irlandeses empuñaron las armas contra el dominio británico. Dublín y Ulster resistieron, pero la isla Esmeralda ardía. Epílogo. La paz forzada. Diciembre de 1843. Cuando las campanas volvieron a sonar 6 años después, Europa era un cementerio humeante. Recuento de la Gran Guerra. Bajas militares: 1.180.907 almas. Federación del Mar del Norte: 319.330 muertos, 123.400 capturados. Sacro Imperio: 152.830 muertos, 16.300 capturados. Reino de Italia: 102.500 muertos, 45.200 capturados. Imperio francés: 66.700 muertos. Federación eslava: 336.300 muertos. Escandinavia: 98.100 muertos, 21.000 capturados. Reino Unido: 73.500 muertos, 4.200 capturados. Bajas civiles: 700.000. Mutilados y heridos: 815.000. Desplazados: 1.000.000. En las ruinas de Berlín, en las trincheras de Bohemia, en los campos inundados de Holanda, en los puertos quemados del Mediterráneo, en las junglas de la India, en las colinas de Irlanda, en cada rincón de este mundo en llamas, yacían los sueños rotos de una generación. Y mientras los diplomáticos se reunían para dictar la paz forzada, en las calles una nueva generación escuchaba atenta.